Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver variables aleatorias continuas. Mi nombre es Daniel Armando Corazza Garra, son mis redes sociales, mi página y canal de YouTube para que puedan seguir más temas relacionados con la ingeniería industrial y la probabilidad, la estadística y administración de operaciones. Variables aleatorias continuas, mejor conocidas como BAC. Bueno, ¿qué son las variables aleatorias continuas? Bueno, uno de los ejemplos de aplicación puede ser al lanzar una moneda puede interesarnos predecir el área en la que ella caería. En este caso podemos apreciar que la cantidad de resultados posibles no es contable, puesto que en un resultado puede ser cualquier región en un área determinada y del cálculo sabemos que un área tiene una cantidad no numerable de puntos. En el inciso B tenemos la humedad en cierta región, podemos medirla, asignarle a cada medición de humedad un punto único en un intervalo. Y el inciso C sería la altura de los estudiantes de una universidad. Al medir a los estudiantes podemos asignarles cada una de las estaturas un valor dentro de un intervalo, y el tiempo de espera en una fila en una oficina o un negocio también se puede medir mediante una variable de tipo continuo. Al medir el tiempo que se espera el personal al establecimiento se le puede asignar un punto cualesquiera de un intervalo. Una variable aleatoria x de un experimento aleatorio dado un rango r de x le llamaremos variable aleatoria continua, abreviada como BAC, cuando el conjunto r de x resulta ser un intervalo del conjunto de los números reales r. Bueno, la función de densidad de probabilidad a la función sumable f de x en todos los reales se cumple con las condiciones siguientes, le llamaremos función de densidad de probabilidad, abreviado como f de p, de la variable aleatoria continua x. Tenemos el inciso A, que para la función de x debe ser mayor o igual a 0 para toda x que pertenezca a los números reales. Quiere decir que esta función de las distribuciones o de la variable aleatoria continua quiere decir que inician en 0, no pueden ser menores a 0. Como la función es continua, quiere decir que la podemos utilizar mediante métodos de integración. Por lo tanto, en el inciso B nos pone la integral de esta función de f de x en d de x, que es igual a 1. Nos está diciendo esto, que si nosotros la integramos desde menos infinito a más infinito esta función, pues nos tiene que dar 1, porque sería el extremo derecho de esta función, que sería la función acumulada de probabilidad. Para cualesquiera reales a y b tales que a menor a b, entonces tenemos que si queremos calcular la probabilidad de x que sea mayor o igual pero también sea menor o igual a b, entonces esto es la integral de esos intervalos, que sea la integral desde a hasta b de la función de x en d de x. Antes de continuar debemos notar que f de x no representa alguna probabilidad. Las probabilidades en un intervalo a y b están representadas por el r bajo la curva de la función f de x. En dicho intervalo, lo que estamos viendo aquí, esta representación gráfica, que si queremos calcular la integral de esta curva o de esta función en un intervalo a y b, no es otra cosa más que la probabilidad de que x sea mayor o igual a pero menor o igual a b, será la integral de a hasta b de la función de x en d de x. La función acumulada de una variable aleatoria continua, sea x una variable aleatoria continua con función de densidad de f de x, llamaremos la función de distribución acumulada f de a de una variable aleatoria continua x a la función f de x mayúscula, que será la función de distribución acumulada definida en todos los reales, tal que esta función acumulada de probabilidad sería la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor x, sería la integral desde menos infinito hasta ese punto x de f de t en d de t para toda x que pertenezca a los números reales. Propiedades de una función de distribución acumulada. Sea f de x, la función acumulada, es una función no decreciente, es decir que para todos los reales x, y, si x es menor a y, entonces f de x es menor o igual a f de y. El límite de x cuando tiende a menos infinito de esta función acumulada se deduce fácilmente de la definición de una función de distribución acumulada. Quiere decir que donde iniciamos la función, pues obviamente el valor de probabilidad, el límite cuando tiende a menos infinito, o sea hasta el menor valor, va a ser 0. Y el límite cuando tendamos a más infinito, pues es el extremo contrario, que sería cuando acumulemos toda la función. Por lo tanto, esto nos tiene que dar 1. Se deduce inmediatamente del inciso b de la definición de una función de densidad de probabilidad. El inciso d dice la función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua es continua. Quiere decir que siempre va a haber puntos
infinitos dentro de un intervalo, lo cual quiere decir que no es una función discontinua como lo presentan las distribuciones discretas de probabilidad. Y la función de densidad de una variable aleatoria x se obtiene de la acumulada. Quiere decir entonces que si yo quiero de la función acumulada quiero obtener la función de densidad, pues no es otra cosa más que hacer la parte de la derivada de la función acumulada para convertirla en función de densidad. Con la función de distribución acumulada se pueden calcular probabilidades. Si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor b, pues no es otra cosa más que la integral de menos infinito hasta b de la función de f de x en d de x, y le vamos a llamar como f mayúscula de b, o sea, función acumulada de b. Si la probabilidad de que x sea menor o igual a valor x, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a, quiere decir que si esta x es mayor a un valor a, pues lo puedo hacer con la función de complemento por la definición de probabilidades, y esto es igual a 1 menos la integral desde menos infinito hasta ese punto a de f de x en d de x, que no es otra cosa más que 1 menos la función acumulada de a. La probabilidad de que x sea mayor o igual a pero menor o igual a b no es otra cosa más que la integral desde a hasta b de f de x en d de x, que también la podemos sacar de todo el acumulado que tenemos desde menos infinito a b, que es el rango superior, y le tenemos que restar el valor inferior o el límite inferior, que sería la integral desde menos infinito hasta a de f de x en d de x. Esto no es otra cosa más que la función de b menos función acumulada de b menos la función acumulada de a. El valor esperado y varianza de una variable aleatoria continua. Para las variables aleatorias continuas la interpretación de esto se conserva, solo se cambiará su fórmula para hacer los cálculos, puesto que la sumatoria se cambia por una integral. Sea x una variable aleatoria continua con función de densidad f de x, llamaremos valor esperado de x o esperanza matemática de x al valor que denotaremos como el valor esperado de x o mu de x, y se calcula como el valor esperado es igual a la integral de menos infinito a menos infinito de x por la función de f de x o función de densidad f de x por d de x. Propiedades del valor esperado de una variable aleatoria continua. Las propiedades son las mismas que en las variables aleatorias discretas. Sea x una variable aleatoria continua con función de densidad f de x, entonces tienen las siguientes propiedades. Si tenemos y que es igual al valor de h de x, entonces e de y es igual a e por h de x, que esto es igual a la integral de menos infinito más infinito de h de x por f de x en d de x. Si tenemos y igual a h de x, que esto es igual a una transformación lineal de tipo ax más b, entonces el valor esperado de y sería igual a por el valor esperado de x más b. Si x es un valor constante, entonces el valor esperado de una constante pues es la misma constante, es decir, el valor esperado de una constante es la misma constante. En particular, si y es igual a de x, entonces el valor esperado de y sería igual a por el valor esperado de x. Varianza de una variable aleatoria continua. Dado un experimento de una variable aleatoria continua x en él con función de densidad f de x, llamaremos varianza de x al valor que denotaremos por varianza de x o sigma cuadrada de x, y se calcula como la varianza de x sería igual a la integral de menos infinito más infinito de x menos e de x elevado al cuadrado por f de x en d de x. Se llama desviación estándar de la variable aleatoria continua de x a la raíz positiva de la varianza. Por lo tanto, sigma de x es igual a la raíz cuadrada de la varianza de x. Propiedades de la varianza de una variable aleatoria continua. Las propiedades son las mismas que en las variables aleatorias discretas. Sea x una variable aleatoria continua con función de densidad f de x minúscula, entonces se tienen las siguientes propiedades. La varianza de x es igual a la integral de menos infinito más infinito de x menos el valor esperado, todo eso elevado al cuadrado y multiplicado por la función de f de x en d de x, y esto es igual a el valor esperado de x menos el valor esperado de x, todo esto elevado al cuadrado. Inciso b, la varianza es igual al valor esperado de x elevado al cuadrado menos el valor esperado, todo eso elevado al cuadrado. Si y
igual a h de x es igual a x más b, entonces la varianza de y es igual a cuadrada por la varianza de x. En particular, si x es una constante, entonces la varianza es 0, puesto que no existe variabilidad entre los elementos de una variable aleatoria continua constante, y en particular, si y es igual a de x, entonces por lo tanto la varianza de y es igual a cuadrada por la varianza de x. Aquí un ejemplo de aplicación de las variables aleatorias continuas. Una gasolinera tiene dos bombas que pueden bombear cada una 10.000 galones de gasolina por mes. La cantidad de gasolina bombeada en un mes es una variable aleatoria x expresada en 10.000 de galones con función de densidad de probabilidad. Está dada por f de x cuando es x va en el intervalo de x menor a 1 pero mayor que 0. 2 menos x sería cuando cae entre 20.000 galones pero es mayor o igual a 10.000 galones, y 0 sería en otro lugar. Nos pide calcular la probabilidad de que la gasolinera bombee entre 8 y 12.000 galones en un mes, y se sabe que la gasolinera ha bombeado 10.000 galones en un mes en particular. Encuentra la probabilidad de que haya bombeado más de 15.000 galones durante el mes. Entonces, para el caso de el inciso A, nos pide la probabilidad de que la gasolinera bombee entre 8 y 12.000 galones en un mes. Vámonos a los conceptos de determinación de probabilidad. Habíamos dicho que esto no es otra cosa más que la probabilidad de que x esté entre 0.8 y 1.2, porque pueden ser que está en 10.000 de galones. Esto resumido en términos de tipo dividido entre 1000 cada valor, ¿verdad? Para que lo podamos manejar de manera adecuada a los cálculos. Sería x mayor que 0.8 menor o igual a 1.2, será la integral de 0.8 hasta 1.2 de f de x. ¿Cuál es nuestra función f de x? Pues conforme tenemos la función de densidad de probabilidad. Entonces, para comenzar, tenemos como la probabilidad está entre 8.000 y 12.000 galones, podemos calcular la probabilidad de 8.000 primeramente. Entonces sería 0.8 la integral hasta 1 de x en d de x según nuestra función de densidad de probabilidad, más los de 12.000 galones, que sería desde 1 hasta 1.2, que serán los 12.000. Sabemos que cambia la función ahí de 2 menos x en d de x. Esto al integrarlo nos da esta primera valor, nos da x al cuadrado sobre 2, evaluado desde 0.8 hasta 1, menos 2 menos x ya integrado sería 2 menos x al cuadrado sobre 2, evaluado desde 1 hasta 1.2. Esto nos da como resultado, calculando estos intervalos de evaluación, nos da 0.18 más 0.18 y nos da como resultado 0.36. En el inciso B nos dice la probabilidad de que sea mayor que 1.5, dado que es una probabilidad condicional, dado que x es mayor a 1, entonces esto es la probabilidad de la intersección. La probabilidad de que x sea mayor a 1.5 intersección x mayor que 1, obviamente prevalece la intersección cuando es x mayor que 1.5. Si lo pusiéramos como un intervalo, entonces donde intersectan estos dos es a partir de 1.5, por lo tanto se pone la probabilidad aquí de mayor que 1.5 entre la probabilidad de que sea mayor que 1. Por lo tanto, al hacer las integraciones nos da el resultado que sería esto igual a menos 2 menos x elevado al cuadrado sobre 2, y este también, como cae en el intervalo de 2 menos x, pues también es 2 menos x al cuadrado sobre 2, valor negativo, evaluado desde 1.5 a 2, y este sería evaluado desde 1 hasta 2. Esto ya calculando nos da 0.125 entre 0.5, y esto como resultado nos da 0.25. Tenemos otro ejemplo que nos dice así: dada una variable aleatoria continua x con función de densidad de probabilidad, que sería e elevado a la menos x si x es mayor que 0 y 0 si x menor o igual a 0, y la variable aleatoria continua y igual a h de x igual a 3x más 10, calcule el valor esperado de y la varianza de y. Bueno, primero calculamos el valor esperado, que sería la integral de menos infinito más infinito de x en f de x en d de x por definición, y esto es igual a la integral de 0 hasta más infinito de x en e a la menos x en d de x. Por lo tanto, al integrar esta función nos va a dar menos e a la menos x por x más 1. Esto evaluado desde 0 a más infinito, esto nos da ya evaluado 0 más 1 y nos va a dar igual a 1 como valor esperado. De las propiedades del valor esperado, de e de y es igual
a 3 veces el valor esperado de x más 10, y esto es igual a 3 por 1, pues son 3 más el 10 nos da 13. Esto ya haciendo la transformación lineal y sustituyendo resultados. Y para la varianza primero calculamos el valor esperado de x elevado al cuadrado. Sabemos que el valor esperado de x al cuadrado sería la integral de x al cuadrado por f de x en d de x desde menos infinito a más infinito. Entonces aquí sustituyendo valores sería x al cuadrado por e a la menos x, esto es por definición del cálculo de la varianza, desde 0 a más infinito de x al cuadrado por e a la menos x, ya sustituyendo valores de nuestra función, y esto ya integrado nos da menos e a la menos x multiplicado por x al cuadrado más 2x más 2, y esto lo evaluamos de 0 a más infinito, por lo tanto el resultado de 0 más 2 nos da 2 como valor esperado. De las propiedades de la varianza tenemos que la varianza de x es igual a el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado al cuadrado de x, por lo tanto 4 menos 1 nos va a dar igual a 3, ya sustituido. Quiere decir que esto elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, pues es 4, y este valor esperado es 1, según lo que habíamos calculado primeramente. Nos da 3. Finalmente la varianza de y sería 3 elevado al cuadrado, y ya sabemos que la varianza de x pues es 3, y entonces esto nos daría como resultado que sería 3 al cuadrado más este 3 nos daría 3 al cubo, y esto es igual a la varianza transformada de y igual a 27. Bueno, tenemos un tercer problema. El costo de reparación anual x para cierta máquina tiene una función de densidad de probabilidad dada por f de x por 3 multiplicado por 1 menos x elevado al cuadrado para x mayor que 0 y menor a 1, y f de x 0 en otro lugar. Con las mediciones dadas en 10 miles de pesos, ¿qué cantidad de dinero debe presupuestarse anualmente para los costos de reparación para que el costo real solamente exceda la cantidad presupuestada de 10% de las veces? Sea x la cantidad buscada, entonces lo que tenemos en este caso es una ecuación de este tipo. La probabilidad ya la tenemos predeterminada, que es 10% de las veces, para una probabilidad de que x sea mayor que x subíndice 0, que es el valor que estamos encontrando. Entonces esto sería igual a la integral desde x0 hasta 1 de 3 por 1 menos x elevado al cuadrado de d de x. Esto ya integrado pues nos da igual a 1 menos x elevado al cubo evaluado desde x, que sería evaluado para x0, y x sería igual a 1, que sería el extremo superior. Por lo tanto, ya haciendo la evaluación, esto lo igualamos a 0.10, y despejando de la última igualdad de la expresión vamos a tener que x0 sería igual a 1 menos la raíz cúbica de la probabilidad de 0.10, y esto nos da 0.5358 en 10 miles de pesos, esto nos da 5.358.4. Bueno, y para hacer una semblanza y un reconocimiento, parte de los apuntes y lo que estamos del material que estamos revisando, pues viene la guía de examen de admisión de maestría en administración de la sección de estudios de posgrado de UPIXA, que es la unidad profesional interdisciplinaria de ciencias sociales y administrativas del Instituto Politécnico Nacional en México, elaboradas por el doctor Eduardo Gutiérrez González. El doctor Eduardo Gutiérrez González, doctor en ciencias físico-matemáticas, realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Federación Rusa, en análisis matemático desde el 84 hasta 1994. Es doctor en ciencias estadísticas, realizó estudios de maestría en el 2002 hasta el 2004 y doctorado de 2005 a 2009 en el Colegio Postgraduados México en el programa de estadística. Es maestro en ingeniería y realizó estudios de maestría en el posgrado de Ingeniería de la UNAM México en Ingeniería de Sistemas de 2004 a 2006. Resumen de actividades del periodo 2010 a 2015, coautor de 10 artículos en revista Scopus y JCR, 4 artículos en la base de revistas CBMAT y otras publicaciones en revistas de arbitraje, coautor de 4 libros y 2 capítulos en editoriales reconocidas, director de proyectos, ponencias en congresos nacionales e internacionales y 14 direcciones de tesis de grado de maestría y 13 de licenciatura. Actualmente es un académico de tiempo completo de la sección de estudios de posgrado de la UPIXAN-IPN, becario, y las líneas de interés son modelado para la planeación y optimización de sistemas productivos, modelado estadístico en problemas sociales, económicos,
y ecuaciones estructurales. Aquí pongo la fuente consultada en mayo de 2020. Bueno, por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya interesado esta parte de lo que son variables aleatorias continuas. Bueno, pues es todo por nuestra parte. Pueden seguirnos en las redes sociales, en el canal de YouTube, para ver temas relacionados con la ingeniería industrial, administración de operaciones y probabilidad y estadística.